secretarios de Estado, embajadores, autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida en este día tan especial al Foro de la Nueva Economía, que se complace en recibir hoy como ponente al embajador de Italia en España, Stefano Sannino, al que va a presentar, y se lo agradecemos muy especialmente, el secretario de Estado de Asuntos Europeos, don Jorge Toledo. Querido Jorge, la tribuna es suya. Muchas gracias, José Luis, secretarios de Estado, embajadores, queridos amigos, querido Stefano. Stefano Sannino es italiano. Con ese nombre difícilmente podía ser noruego o algo, en fin. Es tan italiano que nació en Nápoles. No diré en qué año, porque es bastante presumido, pero digamos que nació en Nápoles antes que yo. También estudió en Nápoles, estudió ciencia política, derecho internacional, economía. Stefano Sannino es tan italiano que es diplomático italiano, también desde hace muchos años, incluso más años que yo. Y eso ya es un buen título. Pero además de ser diplomático italiano, es uno de los diplomáticos italianos más prestigiosos en este momento y desde hace muchos años. Para resumirles, y los que sabemos algo de esto, de la diplomacia, sabemos muy bien lo que esto significa. Stefano Sannino ha sido nada menos que consigliere diplomático del presidente del Consejo de Ministros de Italia, que en su momento será Romano Prodi. Ser consigliere diplomático del presidente del Consejo de Ministros de Italia es estar en la cúpula de la diplomacia italiana. Y además es que fue un consejero diplomático extraordinariamente bueno. Y desde entonces lleva, algo que fue hace bastantes años ya, y es uno de los más prestigiosos diplomáticos italianos, como digo. Stefano Sannino es europeo, pero es europeísta, sobre todo. Conoce Europa como nadie, desde puestos como número 2 de la Embajada de Italia en Belgrado, encabezó después misiones de observación en Kosovo, Sanjak, Voivodina, para la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa, ahora lo que llamamos ahora la OSCE. Fue asesor del alto representante para los acuerdos de paz en Bosnia y Herzegovina, entre otros muchos puestos, siempre relacionados con Europa, tanto en el campo de la política exterior como en el de la economía. Y después ya había sido consejero diplomático del presidente del Consejo de Ministros de Italia, pues consiguió el puesto diplomático más prestigioso de la Unión Europea y fue consigliere diplomático del presidente de la Comisión Europea. Después de eso, además, una brillantísima carrera en la Comisión Europea como director adjunto para América Latina. No sé de ahí le viene no sé si de ahí te viene tu excelente español. Yo creo que es demasiado bueno para que te venga solo de ahí. Y director general de ampliación, también en la Comisión Europea. Y después, pues, otro de los puestos más prestigiosos y probablemente el más importante de la carrera diplomática italiana, después de consejero diplomático, que es representante permanente de Italia ante la Unión Europea. Y ahí se convirtió Stefano Sannino en una institución. Stefano Sannino era el representante permanente de Italia, pero más que eso era Stefano Sannino cuando se sentaba alrededor de la mesa del Coreper. Stefano Sannino también es un amigo. Es un amigo personal y esto pues, no debe importarles mucho a ustedes. A mí, desde luego, me importa mucho.
Compartimos, entre otras muchas cosas, una afición que es la de ir al gimnasio casi todos los días, si no todos los días, aunque no coincidimos nunca porque él tiene la mala costumbre de ir a unas horas en las que yo a veces, pocas ya, me acuesto, pero él es que va a unas horas muy intempestivas para mí. Lo conocí tampoco hace tantos años, lo conocí alrededor de una mesa europea. Hemos compartido innumerables cenas de proches collaborateurs, como llaman a las cenas que hacemos los que acompañamos a nuestros jefes de Estado y Gobierno a los consejos europeos. En la última cena que compartimos allí, tuve el privilegio de comunicarle informalmente que le había sido concedido el plácet, me acuerdo. Y además ahora no solo somos amigos, sino que somos vecinos, porque vivimos a 50 metros. Él en una casa mucho más pequeña que la mía, por supuesto. Más importante que amigo mío es que es íntimo amigo de Alfonso Dastis, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, porque compartieron innumerables y tediosísimas, muchas de ellas, reuniones del Coreper, reuniones de consejos de ministros en la Unión Europea y reuniones del Consejo Europeo. Los dos proches collaborateurs en esas cenas éramos Alfonso Dastis, cuando era representante permanente ante la Unión Europea, y yo mismo, con lo cual cenábamos los dos con Stefano Sannino. Y eso de compartir tantas reuniones tediosas como hicieron Alfonso Dastis en su momento y Stefano Sannino, créanme que une mucho. Pero lo más importante, Stefano Sannino es un amigo de España. Tanto es así que Stefano Sannino se ha casado con España. Su marido es catalán y se siente catalán. Es español y es europeo. Un catalán que se siente catalán con apellido vasco y que se llama Santiago. No puede ser más español. Y además es europeo porque no solo eso, sino que es un brillante funcionario europeo y también gran amigo. Es un amigo de España, decía. Es un gran italiano y un gran amigo de España. Empeñado el 150% de su tiempo y de sus esfuerzos en darle a nuestras relaciones, las relaciones de Italia con España, el empuje necesario, el empuje que necesitan por todo tipo de razones y que la historia, la economía, el comercio, las relaciones sociales y culturales le hacen merecer. Y lo va a conseguir, lo está consiguiendo. Stefano Sannino es un enamorado de la fotografía y eso habla mucho de su capacidad para captar la realidad, los diferentes matices de la realidad, analizarla y actuar en consecuencia. Stefano lleva ya más de un año, casi un año y medio entre nosotros, creo, o un poco más de un año y medio. Les aseguro que le ha dado tiempo ya para conocernos muy bien, conocer todos nuestros matices. Nos ha sacado muchas fotografías y lleva tiempo ya actuando en consecuencia. Los frutos de todo este trabajo ya los estamos viendo y le agradecemos mucho todo su trabajo que ha hecho ya en este año y medio, un poco más. Muchísimas gracias, Stefano, y gracias por darnos la suerte de tenerte aquí. Muchas gracias al secretario de Estado, a Jorge Toledo, gracias al presidente del Nueva Economía Forum por esta invitación. La verdad es que creo que Jorge lo ha dicho muy bien. Hemos pasado muchas cenas, muchas noches del Consejo Europeo. Se ha vuelto como una tradición que en lugar de sentarme con los italianos me sentaba con los españoles a cenar, que era mucho más divertido. Y la fortuna, a veces pasa esto, efectivamente, que me he encontrado con dos grandes amigos como Alfonso y como Jorge, como ministro de Exteriores y secretario de Estado de los Asuntos Europeos, que me parece una
una ventaja increíble en mi trabajo. Así que muchas gracias, Jorge, por todo lo que has dicho. Creo en una cosa, tiene razón, me he casado con España no solamente materialmente, pero también emocionalmente, y creo que es una buena cosa. No creo que no tengo una capacidad de mirar a las cosas, pero eso creo que es un elemento muy importante de nuestro trabajo. Hacerlo con empatía es fundamental. Y creo que conocer y dar vueltas a este maravilloso país es una cosa muy importante. Hoy es un día muy especial y agradezco mucho la presencia de todos vosotros porque, bueno, después de lo que ha pasado ayer, de las decisiones que estamos viendo, que se están asumiendo en Cataluña, y efectivamente tengo también una relación emocional con Cataluña, es un día un poco triste desde este punto de vista. Es triste porque, como lo decía justamente Jorge, uno puede ser catalán, español, europeo y muchas otras cosas. Las personalidades son personalidades incluyentes, no excluyentes. Y es un poco triste cuando ves que se quiere definir la propia personalidad no con, pero en contra de los otros. Lo que creo que no quiero dramatizar lo que está pasando, creo que el gobierno está tomando una línea clara de cómo actuar. Lo que quiero subrayar es que España tiene una fuerza, una trayectoria que le da una capacidad de enfrentar muchos problemas y muchas dificultades. Diría que dentro poco más que un año, el 29 de diciembre del 2018, vamos a celebrar el 40 aniversario de la Constitución española y creo que eso han sido 40 años de éxito increíble que han beneficiado a sus ciudadanos, a los europeos, al mundo. Así que los retos que se tendrán que enfrentar en las próximas semanas y meses tenemos que hacerlos conjuntamente, evidentemente con el papel que nos toca como cuerpo diplomático acreditado aquí en España, pero con este sentimiento y pensando en esta capacidad. El gobierno italiano ha sido al lado del gobierno de España en la búsqueda de el respeto de la legalidad, del marco constitucional y legal, y seguirá siendo al lado del trabajo que se hará para dar normalidad a la convivencia de todos los españoles. Y creo que el hecho que Italia se ha quedado al lado de España es una cosa muy natural. Siempre se dice que Italia y España son hermanos, primos hermanos, y creo que efectivamente hay una realidad detrás de esta definición. Venimos de la misma cultura, vivimos alrededor del mismo mar, un mar que nos une. Lo repito muchas veces porque creo que tenemos que decirlo, el Mediterráneo más que separarlos nos une. Nos une también en lo que son los retos y los desafíos que tenemos que enfrentar. Cuando hablamos de la gestión de los flujos migratorios o hablamos de la lucha al terrorismo. Es una relación muy fuerte, hecha de muchas cosas. Los estudiantes Erasmus de España a Italia y de Italia a España son los más numerosos. El primer destino, los dos países son el primer destino para los dos flujos de estudiantes. Y a lo largo de este año y medio que me he pasado aquí, he encontrado muchísimos italianos por todo lado, en las universidades, en las empresas, en los
bufetes de abogados, en los restaurantes, por todo lado hay un italiano o hay italianos, y además italianos que se han como empoderado aquí, que han decidido de quedarse, a veces de casarse, de hacer hijos, de construir lo que a mí me gusta definir un mestizaje entre Italia y España. Esto es una cosa muy importante, es una red de relaciones muy fuerte, y creo que tenemos que utilizar mucho esta red para crear una relación aún más fuerte y dar un paso más en nuestras relaciones políticas e institucionales. Soy muy contento que desde hace poco tiempo hemos celebrado el foro de diálogo entre España e Italia en Roma, con la presencia de ministros y de empresarios muy importante, muy buena, a pesar de la fecha, el 2 de octubre. Y espero que tendremos pronto también una cumbre bilateral. No porque las cumbres solucionan todos los problemas, pero ayudan a crear un clima más favorable, una conexión más fuerte entre los gobiernos. Y creo que también ayudan a solucionar problemas o a corregir a veces percepciones que se crean. Desde que llegué a Madrid, una de las cosas que me solían decir es que España tiene las puertas abiertas a las inversiones italianas, Italia un poco menos. Y así hemos empezado a mirar si efectivamente esa era la situación. Y lo que hemos visto que a lo largo de esos últimos 4 o 5 años, la situación no era así. Las puertas se han abierto de los dos lados y esto por varias razones. Uno, porque Italia está haciendo un esfuerzo muy grande para favorecer la atracción de las inversiones extranjeras. Y creo que hay muchos países que están invirtiendo de forma importante en Italia, también en sectores muy llamativos, el Made in Italy, la moda, el fútbol, todas cosas que son símbolos un poco cargados de la atención nacional, y creo que está funcionando bastante bien. Y tengo que decir, eso también me hace mucha ilusión, que efectivamente las inversiones que se han generado desde España a Italia en los últimos años son importantes. Las más recientes es la de Abertis, con la adquisición de la concesión de la A4, la autostrada entre Venecia y Milano, pero también por parte de Cellnex, de las torres de comunicación, una inversión que de casi 1.000 millones de euros. Y ahora Iberdrola está empezando a entrar en Italia en la red de retail de la electricidad. Mafre ha comprado un seguro online en Italia, Ebrofood, la pasta, y podría continuar. Y digo todo esto porque me gusta un poco ayudar a pasar a otra página de nuestras relaciones económicas y a ver mucho más las posibilidades de cooperación que tenemos entre Italia y España. Y creo que el tema es exactamente eso, es la cooperación, mucho más que la competencia. La competencia no es mal, es parte del relato económico, pero yo creo que crear valores conjuntos, ayudar a crear campeones europeos es algo muy útil, principalmente en un mundo que se va globalizando y en el cual tenemos que tener una fuerza y una capacidad de ir más allá de las fronteras nacionales. Y exactamente esto, la idea de la cooperación, nos ha traído como embajada a hacer una cosa pequeña, pero que me gusta mucho, que es un programa que hemos empezado ya desde
desde hace un año, que se llama It Makes, que es la colaboración, el saber hacer que se está desarrollando entre Italia y España. Hemos empezado con el sector del diseño, de la producción digital, estamos pasando ahora a la parte enogastronómica y hace pocos días que hemos lanzado una convocatoria para catadores que está teniendo un buen éxito. Lo repito, pequeñas cosas, pero que tienen un elemento, yo creo, de ejemplaridad que me parece importante, focalizándonos sobre el tema de los jóvenes, cómo dar una oportunidad más a las personas jóvenes en la búsqueda de un trabajo, con proyectos conjuntos que puedan unir aún más los dos países y con una atención muy fuerte al social, a dejar un mundo un poco mejor de lo que tenemos ahora. Y lo repito, es una pequeña contribución, pero quiero subrayarla porque es parte de la manera, de la actitud con la cual estoy intentando enfrentar mi misión aquí en España. Y una palabra final sobre Europa, que, como decía Jorge, es parte integrante de mi vida. He pasado 16 años en Bruselas con distintos sombreros, trabajando, como digo yo, de un lado y otro de la barrera, Consejo, Estados miembros y Comisión, parte intergubernamental. Creo que hemos vivido un periodo muy complicado. El último año, año y medio, ha sido un periodo muy difícil para la Unión Europea. Nos parecía que se estaba de una manera casi cuestionando la esencia misma de la Unión Europea. Se golpeaba mucho, de forma indiscriminada. Yo entiendo que no siempre las políticas europeas han sido positivas para nuestras sociedades, pero una cosa es criticar las políticas, una cosa es criticar la arquitectura de la institución. No porque defiendo las instituciones europeas, también esta se puede cambiar. Pero atención, porque una vez que tú destruyes algo, es muy complicado reconstruirlo. Y esto creo que es una cosa fundamental que tenemos que tener en la cabeza. Me parece muy bien que desde el punto de vista, en los últimos meses, España, con Italia, con Francia, con Alemania, están intentando buscar una manera de dar una ayuda al proyecto europeo. Lo digo muy sinceramente, a mí la idea de las dos velocidades o de las velocidades múltiples no me convence particularmente. Creo que la Unión Europea es una, que tiene que quedarse una. Pero puedo entender que al interior de este mecanismo algunos países puedan hacer un esfuerzo para ir más allá, para ayudar una reflexión sobre las políticas europeas. Hemos vivido un periodo de crisis muy fuerte. Se hablaba de una policrisis. Hemos empezado con la crisis económica y financiera, después hemos pasado a las crisis de seguridad interior y exterior, principalmente con el terrorismo. Hemos llegado a las crisis de los refugiados. Todo esto ha creado efectivamente una tensión muy fuerte al interior de la Unión Europea. No digo que lo peor está detrás de nosotros, porque tenemos que tener mucho cuidado, pero creo que por lo menos, y lo digo con mucho respeto, lo que ha pasado con el Brexit y también lo que está pasando con una forma de unilateralismo que se está desarrollando en los Estados Unidos, está obligando a la Unión Europea a mirar las cosas de forma distinta y a pensar que fuera de la casa europea puede hacer mucho frío, se pueden tener muchos problemas y que quedarse solos en este mundo globalizado no es tan bonito. Y eso se puede aplicar a muchas cosas, pensando también a lo que se está haciendo desafortunadamente en Cataluña, donde la idea de quedarse fuera de España es como pudiese solucionar todos los problemas que Cataluña tiene.
Pero vuelvo a Europa, creo que es que tenemos que tener una atención muy grande a lo que se está haciendo, a tener políticas que puedan acercar más la Unión Europea a los ciudadanos, a equilibrar mucho más las decisiones que se toman en Europa. L'Europa es una cosa compleja, 28 Estados miembros, las instituciones, el Parlamento, la Comisión, el Consejo, el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones. El proceso decisional es complejo. Lo que mi antiguo jefe, Romano Prodi, solía decir, eso es el precio de la democracia. Es el precio de la democracia en Europa, es el precio de juntar países que tienen mucha historia, que están cargados de muchas cosas, pero es también, yo creo, he tenido la suerte de presidir el Coreper durante la presidencia italiana, el Comité de los Representantes Permanentes. Es muy complicado, es muy duro como trabajo, pero te da una enorme satisfacción cuando consigues encontrar el punto de equilibrio entre los intereses de todos. Y cuando esto pasa, la Unión Europea es imbatible. Tiene una fuerza y una capacidad que otros países no tienen. Y digo otros países, no otras instituciones, porque en el fondo creo que no se tiene que hablar de federalismo en este momento, está rigurosamente prohibido, pero la idea es que la Unión es mucho más que una organización internacional. Y creo que también desde este punto de vista Italia y España tienen un papel muy importante y pueden hacer una contribución muy importante para dar equilibrio en las decisiones que se toman en Bruselas y fuera de Bruselas. Yo termino aquí porque así damos un poco más de tiempo para las preguntas, dando la gracia una vez más a Jorge para estar aquí esta mañana, que sé que ha tenido que cancelar algunos compromisos que tenía, pero como lo decía, no es solamente un compañero de trabajo con el cual hemos compartido muchas cenas, es también un amigo, y se le agradezco mucho, sea la parte profesional que la parte privada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Muchas gracias, embajador Sannino. Preguntas. Armando Domínguez dice, ¿cree usted que el proceso independentista en Cataluña ha tenido ya un efecto espejo? ¿Ha servido para, entre comillas, despertar viejos fantasmas independentistas en la Padania italiana? Los resultados del referéndum consultivo del pasado domingo pueden desencadenar un efecto dominó en otras regiones de Italia, una carrera demandando mayor autonomía y descentralización. Luisa Fernández, bueno, esta se la voy a hacer después, porque toca algún otro tema. Amado Lorenzo dice, España e Italia sufren intentos secesionistas. ¿Cuáles son las estrategias más adecuadas, en su opinión, para combatir esta tendencia? Empiezo con esta. Yo creo que en esto hay una diferencia. El intento secesionista de Cataluña me parece muy evidente, me parece mucho menos evidente el intento secesionista en Véneto o en Lombardía. El hecho mismo que cuando han intentado hacer un referéndum que podía ir más allá del marco constitucional italiano, el Tribunal Constitucional no lo ha permitido, las dos regiones han hecho un referéndum según las reglas que la Constitución dictaba. Así me parece que afortunadamente estamos en un plan distinto desde este punto de vista. Que haya fuerzas o que haya pulsiones independentistas o nacionalistas o locales, esto me parece evidente, no solamente Italia, España, también en muchos otros países. Personalmente creo que la idea que cuando tienes un problema te
tienes que alejar de los demás y tienes que solucionarlo en un contexto más pequeño, me parece una idea muy cortoplacista, porque, lo repito, lo había dicho antes, en un mundo globalizado la idea de solucionar los problemas solos me parece una, no sé cómo definirla, pero una cosa muy arriesgada, por lo menos. Que pueda tener que todo esto que ha pasado haya tenido un impacto sobre las decisiones de Véneto y Lombardía, lo repito, sí, siempre hay un poco, cuando hay crisis económica, la idea de decir, bueno, yo soy una región rica, quiero quedarme con todo el dinero que produzco más que compartirlo con los otros. Los equilibrios a corto plazo pueden, en este caso también, dar una visión incorrecta de las cosas, porque, y lo hemos visto también aquí en España, hay una conexión tan fuerte en nuestras economías que no puedes hacer sin trabajar con los otros. Repito, nacionalismos y crisis económicas creo que van juntos, y la segunda, la crisis, ha generado mucho de este nacionalismo, y si podemos superar este momento tan complicado económico, eso también podría ayudar a superar los nacionalismos que están emergiendo en Europa. Luisa Fernández dice: ¿podría explicarnos usted las razones y el alcance de la reforma electoral aprobada ayer en Italia, que supondrá una pérdida de peso de los partidos populistas, teniendo en cuenta que si en España se aplicara una ley parecida, el reparto y el equilibrio de fuerzas serían muy diferentes a los actuales? Bueno, las leyes electorales se evalúan después de las elecciones, si han conseguido efectivamente lo que tenían que conseguir. Efectivamente, la ley electoral que se ha aprobado es una ley que intenta facilitar coaliciones, por lo menos de grupos políticos. De este punto de vista, el movimiento 5 Estrellas tiene más problemas a juntarse con otras fuerzas políticas, así que en principio tendría que tener un efecto sobre este. Pero siempre muy complicado definir en una mesa el resultado de esas decisiones, y si efectivamente la gente, los votantes, no decidirán de votar por los 5 Estrellas porque no le ha gustado cómo se ha llegado a esta ley electoral. Así que, como se dice en buen italiano, the proof of the cake is in eating it. Lo vamos a ver. Antonio Fournier dice: la desafección de los ciudadanos hacia la Unión Europea y el desconocimiento de su importancia es un problema del que solo se oye hablar a Macron. El auge de los nacionalismos en toda Europa es parte del problema. ¿Para cuándo una política de comunicación europea seria? En relación con este mismo tema, Gonzalo dice: el proceso vivido en Cataluña apenas ha contado con apoyo internacional, quitando Venezuela, y no se sabe si Rusia. Sin embargo, mediáticamente alguna mejora puede hacerse, especialmente tras las imágenes, manipuladas o no, que trascendieron del 1 de octubre. ¿Qué debe hacerse para que no afecte a la reputación de España? ¿Puede afectar a las inversiones en España y su evidente crecimiento económico? ¿Qué proyectos desde la sociedad civil, le pregunta Enrique Gaspar, cree que pueden ayudar a recuperar valores de la Unión Europea? Sobre el tema de Europa, es verdad, yo creo que es la decisión del presidente Macron de hacer campaña electoral sobre los temas europeos ha sido una decisión muy corajosa, con mucho coraje, muy corajosa, pero que ha tenido un impacto muy positivo y que ha premiado al final su decisión. Y creo que eso es un poco la llave para ver cómo
enfrentar este tema, el tema europeo. Europa ha hecho muchas cosas para los ciudadanos europeos, para nuestros países. Lo que ha pasado es que simplemente todo esto lo hemos como digerido y vemos solamente la parte negativa y los problemas. Tenemos que recuperar también el orgullo de ser europeos y de hacer cosas juntos. Lo decía, lo repito otra vez, no hay otra casa y no hay otra posibilidad para los Estados miembros de la Unión Europea sino quedarse en Europa y hacer una Europa fuerte. Esa es la única posibilidad que tenemos. Si no, vamos en un bilateralismo puro y duro. El bilateralismo, la prueba de fuerzas son claras. No quiero ser crítico, pero lo estamos viendo con mucho en los Estados Unidos, que la vuelta al unilateralismo no ayuda tomas de decisiones más equilibradas. Es la ley del más fuerte y ningún Estado europeo es lo suficientemente fuerte para permitirse de pelearse solo. Tenemos que hacer una política de comunicación, sí. Yo creo que más que política de comunicación europea, lo que se tendría que hacer es parar de criticar siempre a la Unión Europea y tener una actitud un poco más positiva. Lo repito, no significa que se tienen que compartir todas las decisiones que se han tomado, pero la Unión Europea no es solamente una comunidad de valores, es también una comunidad de derecho. Lo digo aquí, donde este tema se ha discutido mucho en estos últimos meses. Los valores sin los derechos, sin las leyes y sin el respeto de las leyes es muy complicado, porque una vez defiende un valor, otra vez otro, y puede ser más complicado. Así que la mejor política de comunicación, desde mi punto de vista, es subrayar los elementos más positivos de lo que estamos haciendo, pensar en políticas más positivas y principalmente entender que tenemos que buscar, lo repito, lo he dicho antes, un punto de equilibrio entre los 28. ¿Hasta cuándo pensamos que a la mesa de las negociaciones alguien puede ganar siempre y otros perder siempre? Esto no va a ayudar. Es un punto de responsabilidad compartida. Eso creo que sea la cosa más importante. Creo que la Unión Europea ha sido muy clara cuanto al tema del apoyo al Estado de Derecho, de las leyes, de los marcos constitucionales, y no creo que tenemos que alargarnos más sobre este tema. Creo que entiendo que las redes sociales a veces presentan cosas que pueden también ayudar a corregir errores que se han hecho, pero no creo que esto va a afectar la reputación de España, ni va a afectar el nivel de las inversiones que están haciendo en España. Me parece que las cosas siguen yendo bastante bien, y el hecho que ayer el IBEX ha tenido la situación ha sido muy positiva, con un impacto muy positivo sobre el IBEX, me parece también que milita en esta dirección. Jesús Delgado le pregunta por qué cree usted que se ha aplazado la cumbre del G4 que iba a celebrarse dentro de unos días en Madrid, con participación de los primeros mandatarios de Italia, Francia, Alemania y España. ¿Tiene que ver algo con el proceso que se vive en Cataluña? No, creo que no. Creo que más tiene que ver con la formación del gobierno en Alemania, sinceramente, que con otras cosas. Comprensiblemente, en este momento, la canciller no quiere tomar posiciones antes de saber cómo su gobierno se va a posicionar sobre algunos temas. Me parece muy correctamente que el gobierno de España, como tiene que hacer, sigue con su business as usual. Es que hay un problema, pero no significa que teniendo un problema te para toda tu actividad y toda tu vida. Mientras se soluciona el problema, la vida continúa. Dolores Rodríguez le pregunta qué ha aprendido Italia
de la emigración de la impuesta y desproporcionada acogida de refugiados? Ese es un tema muy complejo y depende mucho de cómo lo se ve. Y también tiene mucho que ver con el relato. En Italia, en el momento más dramático, hemos acogido a menos de 200.000 personas en un año. Un país de 60 millones de personas. A mí no me parece desproporcionado, sinceramente. Creo que lo que tenemos que hacer todos juntos es comprender que el fenómeno migratorio se quedará con nosotros para muchos años y que tenemos que gestionarlo, porque o lo gestionamos o lo gestionamos. No hay otra posibilidad. Yo que tiendo a ser un optimista y un positivo, creo que desde cuando hemos empezado con la crisis, la Unión Europea ha hecho muchos pasos en el sentido de tener una percepción común del tema migratorio, en el comprender qué es la amplitud que conlleva. Y ahora tenemos muchas cosas que hemos hecho, un trabajo mucho más proactivo cara de los países terceros, de los países de origen o de tránsito, un controllo mucho más fuerte de nuestras fronteras, que me parece también una cosa muy importante, pero es verdad que el tema es un tema europeo. Y lo digo esto sí con mucha convicción personal, no solamente porque es la posición de mi gobierno. El tema de los migrantes no se puede dejar solamente a los países de primera acogida, porque si no esto va efectivamente a crear un desequilibrio muy, muy fuerte entre todos los Estados miembros. Al mismo tiempo digo también que en el tema de los flujos migratorios tenemos que buscar encontrar un equilibrio entre lo que nos gustaría hacer y lo que podemos hacer, lo que hay también de capacidad de acogida de nuestras sociedades y cómo hacerlo. Creo que eso es el tema, más que otras cosas, pero atención en pensar que vamos a cerrar fronteras y que nos vamos a permitir a nadie de entrar en nuestros países, porque de una manera o de otra esto va a pasar. Y podemos desplazarlo en el tiempo, pero va a pasar. Dionisio Martínez, ¿es Rusia el mayor enemigo que tiene Europa en estos momentos, a la vista del apoyo que está dando al separatismo con el fin de debilitar a la Unión? No me gusta mucho la idea de ver la política como enemigos y amigos. Yo pienso que cada país o cada unión de países persigue sus intereses. Así que Rusia piensa que de esta manera está persiguiendo sus intereses. Ahora podemos discutir un rato muy amplio si eso es verdad o no. Creo que después hay también, eso sí, un problema de reglas comunes internacionales, pero eso es una cosa que sí me preocupa mucho como evolución en esos últimos tiempos, año y pico, que nos estamos cargando el sistema multilateral como lo hemos conocido después de la Segunda Guerra Mundial. Eso sí que es un riesgo, porque el multilateralismo es el mejor antídoto a lo que decía antes, a la ley del más fuerte. Y creo que tenemos que velar mucho porque esto no pase. Rogelio Ordóñez le pregunta qué cree usted que puede ocurrir finalmente en el proceso de OPA sobre Abertis. Bueno, respondo de forma muy simple. Espero que el mercado decida y no otras fuerzas. Espero que sea una decisión basada sobre una evaluación económica
de proyecto empresarial y no sobre otras variantes. ¿Algo más? No. Creo que, sinceramente, que eso sí que estoy convencido mucho de este personalmente. Creo que las intervenciones del Estado en términos económicos, en la economía, nunca son particularmente positivas. Yo creo que quizás que soy un convinto librescambista y que pienso que el mercado tiene una capacidad. Tú tienes que dar reglas. Tienes que dar reglas, crear un level playing field, que todo el mundo sepa cómo hacerlo, cuáles son las reglas que tiene que respetar, y después creo que los estados y los gobiernos se paran, porque si no vamos a la planificación centralizada, que no me parece que ha tenido un grande éxito. Diego Velasco dice, las decisiones aprobadas sobre tapering ayer por el Banco Europeo que preside su compatriota, el señor Draghi, ¿qué efecto pueden tener sobre Italia y en particular sobre sus entidades financieras? Beatriz Grande, del despacho de abogados Chávarri, dice, ¿cree usted que la experiencia española en el ámbito de la deuda hipotecaria bancaria puede ayudar a Italia en estos momentos en que se reproduce lo vivido por España en este ámbito hace 8 años? Bueno, creo que si hay una cosa que tenemos que decir, que Draghi ha sido muy, como tiene que ser, un banquero central, muy cuidadoso y dando señales siempre muy claras y previsibles sobre lo que el Banco Central iba a hacer. Así que la decisión de reducir de 60 a 30 mil millones los bonds que emite el Banco Central era algo que el gobernador había dicho ya muchas veces. Como había dicho muchas veces que no se podía dejar el tema de la economía, del relanzamiento de la economía europea solamente a los bancos centrales, que los Estados miembros también tenían que hacer su papel. Así que estamos en esto, me parece muy acertado a esta altura, y creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo muy claro, es muy evidente, para hacer dos cosas al mismo tiempo. Yo en eso también nunca he pensado que en la política económica europea o tienes que sanear los presupuestos o tienes que hacer políticas de crecimiento económico. Puedes hacer las dos cosas a la vez y tienes que hacer las dos cosas a la vez, porque más consigues sanear tus presupuestos, más recursos tienes para inversiones productivas. Creo también que es muy importante la calidad del gasto público, cómo se gastan las cosas, en qué. Y esto es verdad por los Estados miembros, y si me permitéis, también para la Unión Europea, que también tendríamos un poco que repensar el presupuesto europeo, porque sea más cercano a lo que las economías necesitan en este momento. La experiencia española ha sido una experiencia que ha pasado en un momento que era muy complicado. Creo que todos tenemos que admitir que el esfuerzo que se ha hecho ha sido un esfuerzo muy grande. El país le ha costado mucho al país, le ha costado mucho también en términos económicos, en términos de crecimiento, y Italia ha tomado otro camino, lo está haciendo de forma un poco menos, la palabra que me viene al espíritu es brutal, pero un poco más tranquila, intentando evitar que sanear el sistema financiero tenga un impacto negativo sobre el crecimiento económico, pero lo repito, estamos también en años distintos. A la época estábamos todos con signos negativos y había una crisis de confianza muy fuerte.
ahora estamos en una situación distinta y efectivamente Italia se puede permitir de hacer cosas de una forma menos invasiva. Pero está pasando y creo que el esfuerzo que se ha hecho para reducir el nivel de non-performing loans, el esfuerzo que tenemos que hacer para reducir las cantidades de bonos de Estado que los bancos tienen en sus cuentas corrientes también es muy importante, pero otra vez, no es una u otra, son las dos a la vez. Alicia Robles le pregunta cuál es la posición y la prioridad que Italia da a la política común de defensa y seguridad. También le pregunta si no son demasiado tibios todavía los esfuerzos que se están haciendo en este asunto por los Estados miembros. Sensi Roberto le pregunta si cree que la Unión en materia de seguridad puede ser un camino que favorezca a continuar con el sueño europeo. Sí, yo creo que sí, creo que uno, tenemos que decir que las decisiones que se han tomado en temas de seguridad y defensa europea en los últimos meses, digamos después del referéndum sobre el Brexit, han sido decisiones muy fuertes. Lo que se ha logrado a lo largo de este periodo en este tema es mucho más de lo que se ha logrado a lo largo de muchos años, porque todos los países han visto en el tema en el cual se podía proceder más y más rápidamente. Demasiado tímido, no sé, yo creo que al final el camino de la Unión Europea es un camino, digo siempre, la Unión Europea no es un barco veloz, es un barco muy grande, con mucha fuerza, y si tú haces una virada de unos pocos grados, pero dentro de un tiempo esto genera un cambio muy importante. Así que eso tenemos que considerarlo. La gestión de las crisis no es algo en el cual la Unión Europea es lo más excelente. Pero, esto también lo decía antes, una vez que se toma una decisión, tiene mucha fuerza, mucha fuerza. Puede tener un impacto muy fuerte, así que quizás que no lo vemos ahora en este momento mucho, pero yo creo que a lo largo de unos cuantos meses sí que lo vamos a ver. Embajador, ¿creció demasiado y demasiado pronto ese barco al que usted se refería? No, para nada. Yo soy, he hecho el director general de ampliación, he negociado el ingreso de Croacia a la Unión Europea y los acuerdos con Montenegro y Serbia. No, sinceramente creo que eso es lo que tenía que ser. El proyecto europeo es un gran proyecto, ese es un proyecto incluyente. Y esta idea que tú tienes que tenerlo más coquetino, más pequeño, no me parece sinceramente una idea muy acertada. Y además, si vamos mirando a lo que ha pasado, por ejemplo, en las crisis económicas y financieras, no creo que los problemas europeos han derivado de los países, para decirlo brutalmente, de la ampliación más reciente, mucho más de una visión entre, a lo contrario, Estados miembros que estaban allá desde el principio de la Unión Europea. Que los países de Europa Central y Oriental tengan una visión distinta sobre el tema migratorio me parece evidente, pero lo que decía antes, tenemos que seguir trabajando. Yo creo que la fuerza de la Unión es esto, es seguir juntos, a pesar de los momentos complicados y difíciles que se pueden pasar. Y creo que lo que ha pasado con el Brexit es algo que todo el mundo ha entendido muy bien. Lo decía antes y lo repito, fuera de la Unión Europea hace mucho frío. Marco Picci, de la Cámara de Comercio de Italia en España,
Dice, populismos, nacionalismos y argumentos proteccionistas son importantes problemas que estamos sufriendo. ¿Cómo se puede trabajar, cómo podemos trabajar juntos para que no se haga política con las empresas? Bueno, lo que decías antes, yo creo que, y vuelvo a lo que he dicho, yo creo que lo que es importante es definir el campo de juego y las reglas. Una vez que has definido esto, los jugadores tienen que jugar. Y tienes que hacerlo con la idea de ganar. Así son las empresas. Las empresas al final, principalmente empresas con cotación en el stock exchange, uno tiene que tener mucho cuidado a evitar intervenciones que no tengan en consideración este elemento. Y además, y hago un ejemplo, no sé que no tendría que hacerlo, pero lo hago igualmente, a veces esos tipos de decisiones lo que generan es una pérdida de riqueza de la empresa misma. Hago un ejemplo italiano, lo que ha pasado con Alitalia. La decisión de no vender Alitalia en su tiempo y de intentar una cordata italiana, ha sido muy negativa. Alitalia, que en la época era más o menos el mismo nivel de Air France o de Lufthansa, ahora está en una situación mucho más complicada. Así que con cuidado. Aldo Olchese, presidente de Fincor, dice, entre la posición de Renzi de pedir la no renovación del gobernador del Banco de Italia, el señor Visco, y la de Gentiloni de renovarlo, ¿dónde va a quedar la cosa en su opinión? ¿Cree usted que tiene razón Renzi cuando califica de desastre la gestión de la crisis bancaria italiana? Por cierto, nosotros hemos invitado al gobernador Visco a que intervenga aquí dentro de unos días. Bueno, gracias Aldo, es una cuestión muy fácil. Bueno, digo lo que pienso. Renovar altos cargos públicos como el gobernador del Banco Central, tienes que tener mucho cuidado, porque si lo empiezas a transformarlo en un tema de batalla electoral, eso puede tener un impacto negativo. Creo que todo el mundo puede opinar si el Banco Central ha hecho lo suficiente en términos de vigilancia de los bancos italianos, y eso también podemos decidir que algunas veces sí, otras veces menos, pero yo creo que cuando se traen conclusiones tan tajantes sobre estos temas es un poco peligroso. Y además, quizás un poco la actitud europea. Yo creo que es mucho mejor hacer esos tipos de acuerdos de forma tranquila que no transformarlos otra vez en un tema de debate electoral. Pedro González, del debate de hoy, dice, no hay nada nuevo en que regiones ricas como Cataluña, Lombardía o Veneto quieran más dinero y menos reparto con los demás ricos, los menos ricos o más pobres. ¿Cree usted que el proyecto europeo podría irse a pique debido al avance incontenible de la insolidaridad? No, creo que no, sinceramente. Creo que, a lo contrario, el proyecto europeo está muy basado sobre un tema de un reequilibrio y de una repartición de los recursos en un pensamiento que me parece también muy correcto. Si todas las regiones europeas son más ricas, es mucho mejor para todos, para las más pobres, pero también para las más ricas que pueden vender más en esas regiones. Así que creo que el impacto sobre la Unión Europea no. Que el populismo, esta idea otra vez de utilizar todo esto
forma inconsiderata pueda tener un impacto sobre la construcción europea. Por un periodo sí lo he pensado, pero creo que a esta altura estamos menos en este plan. Yo no cuestiono la idea que una región más rica, más eficiente, pueda decir, déjame más recursos porque le voy a utilizar mejor. Pero un principio de solidaridad al interior del país y al interior de la Unión Europea es un elemento fundamental, un reequilibrio, porque si no pasa lo que pasa en los países donde no hay políticas de equilibrio redistributivo, y no me parece que la redistribución se genera solamente así, de forma independiente e autónoma, con juicio y pensando bien en cómo se gastan los recursos. Yo creo que la calidad del gasto público es fundamental. ¿Podría decirnos, ya para finalizar, qué luces habría que agrandar para disminuir las sombras que hay todavía en las relaciones entre España e Italia? Yo creo que hay mucha más luz que sombras, así que no es que es el tema que tenemos que hacer cosas. Creo que es importante, por un lado, seguir construyendo sobre esta enorme red de relaciones que tienen nuestras sociedades, que me parece un patrimonio enorme, una gran riqueza, que es muy útil. Creo que transformar esta fuerza de las sociedades en una fuerza también política me parece algo muy útil. Y creo sinceramente que la cercanía, la facilidad de comprensión, el hecho que hay una cultura muy similar, vemos, ¿no? El aceite, el vino, usamos la cultura del aceite y del vino, no la cultura de la mantequilla y de la cerveza. Esto es más que, no lo digo con todo el respeto para la mantequilla y la cerveza, pero eso para decir que hay un elemento, el elemento del Mediterráneo es un elemento muy importante. Hay emperadores romanos que salían de España, hay una presencia de una interrelación tan fuerte que a veces yo no sé si estoy en España o estoy en Italia, o cuando estoy en Italia a veces soy en Nápoles, por ejemplo, si estoy en Nápoles estoy en España, porque hay muchas cosas tan cercanas que tú reconoces tan claramente, que me parece un poco una lástima no utilizar a fondo este enorme patrimonio que tenemos. Pero lo pongo de forma positiva, no de forma negativa. Digo, con todo esto sería muy fácil hacer un pelín más. Concluimos este muy interesante acto del Foro de la Nueva Economía, agradeciendo la inteligente visión del señor Sannino, embajador de Italia en España, y la valiosa participación y presentación por parte del señor Toledo, secretario de Estado de Asuntos Europeos. Deseando que ocurra lo mejor en esta nueva jornada de suspense, por llamarla de alguna manera, con todo por decidir en el Senado de España y en el Parlamento de Cataluña, y también expresando nuestros mejores votos porque cada día se fortalezca aún más la amistad entre nuestros dos países.